no sé cuántos de mis hermanos lo recuerdan, se hablaba acerca de David y cómo tenía ese afecto por la casa de Dios, amén, en el libro de Primera de Crónicas 29:3, y también podemos ver en otra ocasión de cómo el mismo David también no quiso darle nada a Dios que no le represente un precio importante para él, nada que no le cueste, dice la palabra del Señor. También nos tocaba el punto del pueblo de Israel, cómo aportaba voluntariamente también para la construcción del tabernáculo en ese tiempo, y cómo ese aporte tuvo que ser suspendido porque el pueblo estaba tan generoso que tuvieron que decirle basta, porque si no sobraba y sobraba. Y también de cómo él tenía ese afecto, de cómo en esos dos casos había un afecto genuino y que eso debía comenzar por el liderazgo, y que esa iniciativa que tomaba el líder también podía impactar a otros. Y también nos predicaban sobre que el dar produce alegría. Pero en esta hora vamos a estar hablando parte de esto también, porque es una especie de continuación. Quisiera que me acompañe el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. 2 de Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Gloria a Dios. Y en este versículo del libro de Gálatas también nos está hablando acerca de dos caminos, amén, de dos formas de vivir la vida. Nos dice una de ellas que es sembrar para la carne y la otra es sembrar para el espíritu. Y cada una de estas formas de vivir trae a nuestras vidas distintas consecuencias, amén. El que siembra para la carne vive para sí mismo. El libro de Gálatas 5:8 en otra versión dice así: quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos solo cosecharán de ello la destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. Y el libro de Romanos también nos habla de que no debemos de tener más alto concepto de nosotros mismos del que es necesario. Ninguno debe de estimarse mayor que el otro tampoco, sino que debe verlo como autoridades, ¿no? Y también en estas personas que siembran para la carne son manifiestas las obras de la carne que nos abre el libro de Gálatas en los versos de 19 y 21 del capítulo 5, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, que el Señor amoneste en nuestras vidas y no se agrada de verlos. Como les decía hace un momento, el que siembra para la carne va a tener consecuencias de corrupción, dice la palabra del Señor. Va a cegar corrupción, es decir, que el fruto de su trabajo lo que va a ver es algo que es perecedero, no está cosechando para la vida eterna en Cristo. Y quisiera traer la historia del rey David. Cuando veía esta parte de aquí mientras hacía el mensaje, me recordaba de la historia del rey David con Betsabé. Sabemos que David planeó todo, que mandó prácticamente a morir a Urías, y que también se metió con la esposa de él, que es Betsabé. Y fruto de eso, Betsabé quedó embarazada. Entonces, ese niño que él tuvo, murió. Y puedo ver cómo de este mal acto de David, que porque hizo mal, él pudo cosechar de ese acto la muerte de su hijo, y no solamente la muerte de ese hijo, sino que también maldición para toda su casa, porque sabemos que toda la familia de David, muchos acabaron muertos y no terminó en buenas condiciones. También recordaba la historia de Sansón. Aunque fue nazareo, consagrado para Dios, dedicado especialmente para Dios, sabemos que él tuvo un vaivén entre lo que el Señor hacía en él y esa vida de pecado que vivía. Es más, le puedo decir que coqueteaba con el pecado. Era usado por Dios, pero él estaba lejos del Señor. Tuvo como consecuencia en su vida que quedó ciego y también murió. Claro está que en el último momento, pues reconoció su error y el Señor pudo libertar a su pueblo a través de él, que fue con el propósito con el que él nació. También tenemos la historia de Ananías y de Zafira, dice la palabra del Señor en Hechos 5, que ellos mintieron al Espíritu Santo y tuvieron como resultado
la muerte también, cayeron instantáneamente y fueron sacados por los jóvenes del templo, porque ellos tomaron una parte de la heredad del valor del terreno que habían vendido, lo tomaron una parte y no lo entregaron completo. Y el problema aquí no fue que no lo entregaron completo, el problema fue que prometieron dar todo el valor y no fue así. La palabra del Señor, Jesús nos enseña en Mateo 19:34 a no hacer tesoros en la tierra, porque ahí es donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan. Sabemos por la palabra del Señor que si nosotros estamos dedicados en sembrar en lo que es la carne para nosotros mismos, nuestras obras no son buenas y por tanto nuestra cosecha tampoco lo va a ser. Va a ser fin de destrucción y de muerte, que es lo que produce el pecado en nuestras vidas. Pero también tenemos la otra parte que nos habla el libro de Gálatas, que son los que siembran para el Espíritu. Y el que siembra para el Espíritu vive con un corazón agradecido hacia Dios. Primera de Tesalonicenses 5 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Estas personas también practican las disciplinas espirituales. Como todo cristiano, lee su Biblia, alaba, ora al Señor, porque entiende que ese es su modo de comunicarse con el Señor, y como nos han enseñado aquí en la iglesia, cristiano que no ora, el enemigo se lo devora. Entonces es necesaria la oración en nuestras vidas y también es necesaria la lectura de la palabra. Esta persona que siembra para el Espíritu también es responsable con sus finanzas, sabe lo que es la parte del Señor y también es una persona que es generosa cuando se trata de dar. Y toda esta manera de vivir en conjunto es vivir una vida de adoración para el Señor. El libro de Salmos, capítulo 119, verso 92, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Podemos ver aquí cómo el salmista detalla la importancia de la palabra del Señor, porque es de esta manera que nosotros somos sustentados también con esas promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Podemos ver su fidelidad. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi mesa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sabemos que tenemos un Dios que es completamente fiel y sabemos que tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata y que para Él no hay nada de imposible. Y la palabra del Señor nos dice que si nosotros cumplimos con esa parte que nos corresponde, el Señor va a derramar bendiciones sobre nuestras vidas. Y así es el Señor. Nosotros le damos un poco y Él supera nuestras expectativas en todo. El libro de Juan, capítulo 4, nos habla de ese encuentro que tuvo Jesús con esa mujer samaritana. Y también nos cuenta esa historia de estos dos personajes que son Cristo y la mujer samaritana, de cómo era necesario que ellos se encuentren en un determinado momento, y que también algo muy importante y muy bonito que decía, que escuchaba un comentario de alguien, esta es la primera vez en la Biblia que Cristo se revela con su propósito al que vino a la tierra, fue a esta mujer, que la podemos considerar una mujer pecadora, pero Cristo quiso hacer misericordia de esa manera en sus vidas, y es a ella que le dice que el Padre está buscando a tales adoradores, que son aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y más abajo dice: porque Dios es espíritu. Entonces nuestra adoración trasciende al Señor, trasciende lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos. Todo eso es una forma de adoración, y el Señor no desea adoración solamente de labios hacia afuera, sino que sea en espíritu y en verdad. Amén. La persona que siembra para el Espíritu hace la voluntad del Padre. Juan 4:34 dice: Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús estaba muy claro en que vino a la tierra con un propósito. Sabemos que Él es el Verbo que habitó entre nosotros, y tal era su deleite en hacer la voluntad del Padre, que pudo decir que era su comida hacer la voluntad del que lo encomendó, del que le envió, y acabar con ese propósito que el Señor le mandó. Asimismo debe ser para cada uno de nosotros en nuestras vidas, debe ser un deleite, o debemos estar cada uno buscando continuamente hacer la voluntad del Señor. Podemos ver estos ejemplos de gente que realmente se mantuvo haciendo la voluntad de Dios, como en la historia de José, que no se apartó de Dios y cumplió el propósito, aunque sabemos que para él fue muy duro, fue traicionado por sus hermanos, tuvo que pasar muchas cosas injustamente, pero aún en medio de esa aflicción, aún en medio de todo lo difícil que pudo pasar, podemos ver en cada etapa y en cada temporada de su vida cómo Dios estaba ahí, obrando y usando eso que parecía
que parecía negativo, usándolo a su favor, para formar y para revelar su gloria y su poder. Gálatas 5:25 nos dice que si vivimos por el Espíritu, debemos de andar también por el Espíritu. Jesús nos dijo que seremos conocidos no por nuestros dones, no por nuestros talentos, no por lo bien vestidos que vengamos el domingo a la iglesia, no por las faldas largas, no por las corbatas, sino por nuestros frutos, dijo el Señor. Entonces es necesario que, como dice el libro de Gálatas, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu, tal como a Dios le place que nosotros caminemos. Da evidencia también esta persona de que Cristo vive en él. El Espíritu Santo lo respalda y podemos ver como ejemplo de esto la vida de Esteban. El libro de Hechos, capítulo 6, verso 5, lo describe como un varón lleno del Espíritu Santo, y también en el siguiente capítulo lo detalla a Esteban como un hombre lleno de gracia y de poder, y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban manifestaba el fruto del Espíritu Santo y también manifestaba el poder de Dios en su vida. Amén. Dice la palabra del Señor que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y sabemos que vivir en el Espíritu, andar por el Espíritu, tal vez no es fácil para cada uno de nosotros, porque tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que tomar nuestra cruz, y tal vez no sea en muchos de nosotros un cambio tan abrupto, y tal vez Dios haya estado haciendo pues mediante procesos, trabaja el Señor también en nuestras vidas, pero Dios desea que sigamos caminando bajo su voluntad, cada día creciendo más en Él, cada día mirándolo solamente a Él. Tenemos como un ejemplo de esta generosidad de la que también nos habla el fruto del Espíritu, aquella viuda, amén, que dio todo lo que ella tenía, en comparación de las demás personas que daban mucho dinero, pero daban de lo que les sobraba. Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, tal como pasó con el profeta Samuel cuando fue a la casa de Isaí, que el Señor le pudo enseñar al profeta Samuel que no tenía que mirar el exterior, no tenía que mirar qué tan alto o qué tal era el porte y decir este va a ser el rey, claro, porque no es ilógico pensar así, porque quien venía siendo rey anteriormente era Saúl, y la Biblia dice que Saúl, de los hombros para arriba, todo el pueblo de Israel, era la persona más grande que había ahí. Entonces no es difícil que también piense que va a encontrar otro con las mismas características, pero Dios lo sorprendió diciéndole que él era el que veía los corazones, y así fue como pasó con esta viuda. Dios veía el corazón y lo que ella dio, que tal vez no eran monetariamente tan valiosos como lo de los demás que dieron, de los que le sobraban, pero el Señor vio que ella lo dio todo. Así como mencionaba al principio que David también pudo dar de su tesoro personal para la construcción del templo. Y si David hubiese sido un líder que no estuviera sano, hubiera dicho, ¿y yo por qué tengo que dar si el Señor me dijo que no construya yo? ¿Y yo por qué tengo que involucrarme si no es conmigo que va a hacer la cosa? Pudo haber dicho el rey David, pero como él amaba a Dios y amaba la casa del Señor, dio de su tesoro personal. Como les mencionaba también hace un momento, el pueblo de Israel dio generosamente, y eso también trae alegría a nuestras vidas. Cegar en el Espíritu es pasar tiempo con el Señor. Para decir, como hay un verso que me gusta mucho, que queda en el libro de Salmos 52:8, y quisiera que usted me acompañe. Y ese se lo saben las misioneritas de memoria. Amén. Amén, las misioneritas. No hay misioneritas. Está en el Espíritu. El libro de los Salmos, capítulo 52, verso 8 dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y es que pasar el tiempo con el Señor, pasar en intimidad con Dios, creciendo cada día más en Él, nos va a tener como ese olivo verde, nos va a tener fructíferos, nos va a tener con vida, nos va a tener plantados en la casa del Señor. Podemos ver el profeta Daniel también, cómo él cultivó una vida de oración, sembró una vida de comunión, y Dios pudo glorificarse en él de tal manera que nos sigue impactando al día de hoy, porque las profecías que le reveló a Daniel el día de hoy las seguimos estudiando y hasta el día de hoy seguimos esperando. Entonces trascendió el tiempo.
historia de los amigos de Daniel, de cómo pudieron tener absoluta confianza en el Señor, porque estaban bien fundamentados. No era solamente sus raíces eran profundas, eso es lo que puedo entender al ver estas vidas, que sus raíces en el Señor eran profundas, es decir, sus tiempos de estar con Dios a solas eran tiempos importantes y eran tiempos de calidad, porque tenían tal confianza en Dios que no dudaron en ningún momento de lo que pudiera pasar con sus vidas, sino que más bien siguieron adelante siendo íntegros y siendo fieles para con Dios, y Dios les dio la victoria. Pero lo que a mí más me impacta no es que Dios les haya dado la victoria, porque yo sé que Dios es todopoderoso. Lo que a mí más me marca es que estos tres personajes, que son Ananías, Misael y Azarías, pudieron decir que así sea que el Señor los libre o no, ellos como quiera iban a seguir. Ellos sabían que ellos no perdían si partían. Entonces esa confianza en Dios de ellos es lo que más personalmente me ha impactado. Volviendo a la historia de Esteban, podemos ver cómo él predicó y cómo él confrontó y cómo él predicaba a Cristo en medio del pueblo que no pudo reconocer que el Mesías habitó en medio de ellos, que ese Mesías que estaban esperando ya estaba, ya fue y ya hizo lo que tenía que hacer en esta tierra. Y el predicar eso le costó la vida. Pero lo importante aquí, y así como le pasó a Esteban, tal vez nos pueda pasar a muchos de nosotros. Tal vez no la vida hoy en día, pero nos pueda costar relaciones, nos pueda costar amistades, nos puedan costar muchas cosas. El predicar la palabra del Señor tal y cual como ella está escrita, sin torcer nada, sin cambiar el mensaje del Evangelio, sin dejar de decir que el reino de los cielos se ha acercado y que por eso nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Pero Esteban pudo ver la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Jesús nos enseña sobre la vida eterna que tenemos en Él y sabemos que podemos tener acceso a esa vida eterna gracias a su sacrificio. El libro de Juan, capítulo 10, verso 28 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y este es un verso que me llena de mucha confianza, de saber que no podemos ser arrebatados de las manos del Señor, porque si nosotros estamos viviendo una vida agradable a Dios, no puede haber adversidad, no puede haber tormenta que nos separe del amor del Señor, porque así dice su palabra, que ninguna cosa creada, ni lo alto ni lo profundo, nada puede separarnos del amor del Padre. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y recordaba justo esto cuando se cantaba la alabanza hace un momento de deseo eterno, porque hay una frase que dice en esa alabanza, dice: la vida eterna es conocerte más. Esa vida eterna que vamos a tener un día con Cristo, y como decía nuestro pastor, estamos aquí en la tierra ensayando, podemos estar aquí, aún no tal vez estando en esas moradas celestiales, pero podemos estar aquí cada día conociendo más a Cristo. Y si nosotros estamos cada día conociendo más a Cristo, cada minuto que pasamos en esta tierra habrá valido la pena. Amén. El libro de Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es un texto de esperanza para nuestras vidas, y si vamos a Gálatas 6:9, el Señor también nos anima. Porque Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Es decir, que si nosotros podemos hacer la voluntad del Padre en esta tierra y no desmayamos y no nos desviamos tras vivir una vida de pronto desagradable delante de los ojos del Señor, nosotros vamos a recibir esa recompensa de la vida eterna, tal como estaba pasando, recuerden el capítulo de Salmo 73, como estaba pasando con Asaf, al mirar la vida, mirar cómo las personas vivían de manera errónea delante de Dios y parecía que no tenían ningún temor del Señor, pero él pudo entender que el fin de estas personas no era agradable, que el fin de estas personas iba a ser destrucción. Y dice la palabra de Asaf que él estuvo a punto de deslizarse, pero esa intimidad, ese conocimiento que él tenía de Dios lo pudo sostener, y el Señor le pudo revelar cómo iban a acabar estas personas. Amén. El Espíritu Santo
Santo constantemente nos está insistiendo en que debemos examinarnos, amén, y eso es algo que se repite mucho desde este púlpito. Gálatas 6:4 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El Espíritu Santo continuamente nos está haciendo mirar hacia adentro en nuestras vidas cómo estamos viviendo, cómo nos estamos dirigiendo, cómo estamos actuando, qué estamos presentando delante del Señor. ¿Lo estamos haciendo tal vez sonreír o estamos entristeciendo su corazón? Y nos dice aquí la palabra cómo debemos tomar responsabilidad por nuestras vidas, porque es fácil, como dijo Cristo también, estar viendo el pecado del otro y no ver el pecado que tengo yo, que puede ser peor todavía que el de mi hermano. Entonces, tenemos que cada uno de nosotros examinarnos. El libro de Salmo 139, 23 y 24, usted se lo sabe, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Estas palabras no son tan fáciles de decir para quien las quiere expresar con todo su corazón, porque es poner nuestra vida en una bandeja de plata al Señor y decirle: haz con mi vida lo que tú quieras hacer, revélame lo que estoy haciendo mal, porque lo voy a cambiar, no solamente para saberlo, sino para tomar un accionar en eso que estamos fallándole al Señor. Salmo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, porque la vida que está viviendo y que está sembrando en el Espíritu constantemente, cada día que pasa, el pecado que pueda cometer le molesta más y más, y no desea fallarle al Señor con ninguna acción ni con ningún tipo de decisión incorrecta que podamos tomar. Debemos examinarnos, porque la palabra del Señor dice que Él no puede ser burlado. Y recuerdo también que en el aniversario de jóvenes traían una palabra y nos decía que el Señor, en el libro de Hechos, amén, que el Señor, también como predicaban, ayer, que el Señor es fuego consumidor y que es dura cosa caer en manos del Dios vivo, amén. Entonces debemos nosotros estar constantemente revisando nuestras vidas, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos indica cómo debemos de vivir. Todo lo que el hombre hace tiene una consecuencia, y el libro de Romanos capítulo 11 nos recomienda que nosotros debemos de vivir sin ningún fingimiento, que debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno, que debemos mostrar amor para con el prójimo, pero ese amor no debe ser algo simple nada más, sino que es un amor fraternal, que debemos honrarnos y servirnos los unos a los otros, que no debemos ser perezosos, que debemos ser fervientes en el Espíritu, que debemos estar sirviendo al Señor, que debemos aún estar, dice el texto, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es la voluntad de Dios que nosotros podamos rendir todo lo que somos a Él, viviendo para Él con un amor genuino, no olvidando cumplir sus mandamientos, amando a Dios con todo, como nos dejó Cristo esos mandamientos, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Volviendo al pasaje de 2 de Corintios, podemos ver cómo está esa iglesia de Macedonia, que dice la Biblia que está pasando dura tribulación, que está pasando mucha escasez, que está pasando por mucha pobreza. Y más aún así, a pesar de lo duro que pudieron estar viviendo ellos tenían listas ofrendas para ayudar a los que necesitaban. Y podía ser confrontada la iglesia de Corintios por eso, porque quienes no tenían y quienes pudieron haber presentado una excusa y decir: es que yo no tengo dinero, yo no tengo cómo dar, ellos dijeron: no, yo tengo que servirle al Señor, yo tengo que agradecerle al Señor, yo no puedo quedarme así nada más, sin hacer nada. Amén. Amén. Les hago una pregunta, mis hermanos: ¿qué estamos viviendo hoy como consecuencia de nuestros actos? Porque el tema dice cosechando lo sembrado. Es decir, que todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones, y todos los días vamos a ver en un futuro el fruto de esas decisiones. Algunas veces el fruto de nuestras decisiones va a ser instantáneo y otras van a verse en otras temporadas. Pero yo le pregunto hoy: ¿cómo estamos viviendo?
¿Qué consecuencias estamos viendo de nuestros actos en nuestras vidas? ¿Son buenas? ¿Son de una persona que está sembrando para el Espíritu? ¿De alguien que está haciendo la voluntad del Padre? ¿De alguien que fervientemente le busca, que no cesa de orar y que está sirviendo cada día al Señor? ¿O son las vidas de alguien que está viviendo de manera necia? ¿O estamos viendo destrucción en nuestras casas? Y no porque estamos recibiendo un ataque del enemigo, sino porque tal vez estamos haciendo las cosas incorrectamente, sino que estamos viendo las consecuencias de nuestros propios actos. Pero sabemos que en Cristo tenemos esperanza. Y la pregunta también aquí es, ¿cómo vamos a seguir viviendo a partir de ahora en adelante? ¿Vamos a vivir una vida fructífera en el Señor o vamos a seguir viviendo según los deseos de nuestra carne? Como les leí hace un momento, dice el libro de Gálatas, capítulo 6-9, que el que persevera, el que se mantiene firme en el Señor, en su tiempo va a cegar, y va a cegar vida eterna, si no desmaya, dice la palabra del Señor. Es importante y es necesario que el que está haciendo bien siga haciéndolo así, porque el Señor nos está observando en todo momento, y sabemos que de Dios viene la fuerza, sabemos que de Dios vienen los recursos, sabemos que de Dios viene todo lo que nosotros necesitamos. Por eso es importante que no desmayemos, aunque tal vez la prueba pueda ser dura, la carga pueda parecer que ya nos aplasta, pero el Señor siempre, siempre, siempre de alguna manera envía la provisión que tenga que enviar, sea algo espiritual o sea algo tal vez de alguna manera físico o de alguna manera monetario. Siempre el Señor nos deja ver su fidelidad. Amén. Y hay una alabanza que me gusta mucho porque es por causa de Él. Y me ministra mucho personalmente, porque esa canción habla de cómo a veces el cristiano ya se siente desmayar, pero ahí está el Señor una y otra vez volviéndonos a levantar, una y otra vez enviando provisión para dejarle saber a su pueblo que no está solo, sino que el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y así como lo cantábamos hace un momento, el Dios Todopoderoso que abrió el Jordán, que abrió el Mar Rojo y hizo pasar a su pueblo en seco, así mismo está con cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, no debemos de temer de vivir una vida agradable para el Señor, ya sea en nuestro tiempo, en nuestras finanzas, en todo lo que hagamos, porque el Señor siempre está con nosotros sustentándonos, y Él es el que un día va a poner esas coronas en nuestras cabezas si hemos sido fieles hasta el final, así como lo dice su palabra. Amén. Yo le invito en esta hora, mis hermanos, que pueda ponerse de pie.